Canarias se prepara para el cambio de fase. A partir de este lunes, con la entrada en la fase 3, las normas de movilidad serán más flexibles, a pesar de que el estado de alarma, como saben, se ha prorrogado hasta el 21 de junio. Los comercios podrán aceptar más clientes y en las playas se va a permitir grupos de hasta 20 personas. La que puede entrar, más o menos comprar. Por mirar no entra la gente, si no pasea, pero para comprar sí. Lo que no gastamos en esta cuarentena, pues bueno, vamos a ver si nos compramos un teléfono nuevo, unas cositas para darse gusto. Empezamos con la vida social, la gente le apetece más que salir de compras, hacer vida social, aunque sea dar un paseo, tomar sol. Yo lo que espero es que la población sea consciente de respetar tanto el distanciamiento social como el uso de las mascarillas, que es muy importante. Pues tomando las medidas que tienes que tomar, o sea, lo del espacio y tal, estupendo. Hola, buenas tardes. Hoy El Tiempo invita a disfrutar en la playa y en los ayuntamientos. Siguen adaptando las medidas de seguridad en las zonas de baño. Yasmina Ortega, piensan ya, buenas tardes, en esa siguiente fase. Bueno, pues a escasas 2 semanas de que comience oficialmente el verano, el calor ya ha llegado y con ello las ganas de ir a la playa. Este lunes entramos oficialmente en fase 3 en toda Canarias y con ello habrá menos restricciones también en las costas. Eso sí, cada municipio se encargará de establecer las medidas sanitarias y de seguridad para controlar el aforo en las playas, sobre todo el distanciamiento entre personas y la desinfección. Y la evolución de la pandemia en las islas sigue estable. En las últimas horas no se han registrado nuevos contagios. Y Raquel Toste, buenas tardes. Los casos activos continúan descendiendo. Sí, así es, hay un caso activo menos con respecto a ayer. A esta hora de la tarde, a las 2 de la tarde, el total de casos positivos son 2.370, 161 fallecidos y 131 personas se mantienen como casos activos. La mejor cifra, la de las altas, la más esperanzadora, 2.078 personas han recibido el alta. Y en Lanzarote ya se conocen los resultados de las pruebas PCR realizadas a varios de los pasajeros de un vuelo procedente de Madrid hace una semana. También a los ocupantes de una patera, José María de Páez, que llegó, buenas tardes, el jueves. Sí, se ha conocido el resultado de 175 muestras y ninguno de los ocupantes que venían en la patera del pasado jueves, así como tampoco los pasajeros que acompañaban al hombre que dio positivo en el vuelo de Madrid el pasado viernes, han dado positivo. Por tanto, Lanzarote se mantiene con tan solo 3 casos, 2 de ellos en planta en el Hospital Dr. José Molina Oroz. Enseguida lo vemos todo. La crisis sanitaria y el confinamiento han puesto a prueba la modalidad del teletrabajo. Hasta ahora esta opción era utilizada por apenas un 5% de la población activa. España tiene sus ventajas y sus inconvenientes en este modo, ya que en cualquier caso ha llegado para quedarse y el gobierno está elaborando, de hecho, un proyecto para fomentarlo y regular sus condiciones. El uso de las mascarillas se puede prolongar más allá del estado de alarma. Son indispensables, según los profesionales médicos, para aumentar la seguridad y evitar contagios. En los municipios de la Cumbre de Gran Canaria se han comprado miles de mascarillas que se van a distribuir entre sus vecinos de Artenara, Tejeda y Valleseco. El acuartelamiento El Fuerte en La Palma ha sido durante esta pandemia el centro de operaciones de los sanitarios para la detección de casos por coronavirus. Todo bajo un proyecto denominado Coronado. Ahora el trabajo de este grupo se va a trasladar al hospital de la isla. Los mercadillos municipales apuestan siempre por los productos locales y de temporada. Lo hemos visto hoy en El Hierro, que afronta esta fase 3 sin grandes cambios. La población debe seguir manteniendo en estos espacios medidas preventivas como el uso de la mascarilla y la señalización en los puestos. Poco a poco se va recuperando la normalidad y los ayuntamientos han empezado a programar actividades culturales en algunos espacios. Hoy hemos asistido en Tenerife a una sesión de cuentos para bebés. Se ha desarrollado con un límite de aforo y con todas las medidas de seguridad que requiere esta nueva situación. Y en deportes, cada vez está más cerca el reinicio de la competición futbolística. Natalia Cuellar, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Pues sí, quedan exactamente 7 días para el regreso de la segunda división. La cuenta atrás sigue activada y nuestros representantes se preparan a conciencia para reanudar esa competición que se paró en seco el pasado mes de marzo con el inicio del estado de alarma por la COVID-19.
El Club Deportivo Tenerife debuta el próximo viernes en Fuenlabrada. Los blanquiazules realizaron esta mañana su última sesión semanal antes de descansar mañana domingo. Por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas, que juega exactamente en una semana recibiendo al Girona en el Gran Canaria, también entrenó esta mañana y volverá a hacerlo en sesión dominical. Esta tarde a las 8:10 se estrena en Televisión Canaria el programa Canarias es Deporte, un espacio de los servicios informativos de esta casa, editado y presentado por José Luis Perdomo, que repasará la rica variedad del deporte isleño a través de reportajes y entrevistas. El Boletín Oficial del Estado publica ya el Real Decreto de prórroga del estado de alarma hasta el 21 de junio. El documento establece que la autoridad competente para la adopción y ejecución de medidas en la fase 3 será la Presidencia de la Comunidad. Por lo tanto, la máxima responsabilidad de la gestión de la crisis sanitaria en Canarias queda ahora en manos del presidente Ángel Víctor Torres. Como hace ya una semana hicieron La Gomera, El Hierro y La Graciosa, el resto de islas se dispone a pasar, como decimos, a la fase 3. Esto significa que se va a permitir más libertad de movimiento, sobre todo, Yasmina Ortega, buenas tardes, en las playas y en las piscinas. Pues queda muy poco para que llegue el verano, pero ya el calor está aquí y con ello las ganas de ir a la playa. El lunes entramos oficialmente en fase 3 en todas las islas y con ello habrá menos restricciones. Eso sí, cada municipio se encargará de controlar de que se cumplan las medidas de seguridad y distanciamiento. Y a partir del lunes se podrán abrir las duchas, los vestuarios y también los chiringuitos en las mismas condiciones que los bares y restaurantes. Aquí en el municipio de San Bartolomé de Tirajana ya preparan nueva cartelería. A partir del lunes se empezará a incorporar de forma escalonada el personal que preparará las hamacas que estaba en situación de ERTE y también continuarán extremándose las medidas de desinfección y limpieza. Las playas del municipio Gran Canario de San Bartolomé de Tirajana se preparan para la fase 3. Volverán las pasarelas, la megafonía y servicios como el alquiler de hamacas y sombrillas, todo con un objetivo. Mantener la seguridad, la prevención y pondremos señalización en todas las playas, en todos los accesos de nuestras playas para que la gente tenga conciencia de que seguimos en una crisis sanitaria. Habrá un certificado de calidad de que nuestros servicios de temporada estarán desinfectados diariamente, con lo que el turista tendrá esa seguridad. Yo lo que espero es que la población sea consciente de respetar tanto el distanciamiento social como el uso de las mascarillas, que es muy importante. Sin más control que el propio sentido común también en Playa Jardín, en el Puerto de la Cruz. A mí me parece que no hay masificación, que estamos bastante cívicos y bastante respetando las normas. Por lo general, aquí desde que vienes el primer día, fantástico, de verdad que sí. Sí que se limita el aforo en esta otra playa del norte de Tenerife, la del Socorro, en Los Realejos. Para ello se ha establecido un control de acceso y se ha dividido la playa en parcelas de distintos tamaños para garantizar la distancia en la arena. Hemos estado, por ejemplo, en esta semana en otras playas y ves a la gente pegada, sin mascarillas, sin ningún tipo de protección ni nada por el estilo. Entonces, que se parcele y que se acote el aforo me parece estupendo. Lo veo inútil, es una medida de actividad. Tiene una carretera sola, pone un control allá arriba y quita eso. Ya estén a favor o en contra, lo mejor es madrugar para garantizarse una de las 204 plazas previstas en esta playa. Una vez alcanzado el aforo se cerrará el acceso y habrá que esperar un turno libre. En este primer fin de semana de junio, previo a la llegada de la fase 3, se ha visto mucho movimiento en las zonas comerciales. El buen tiempo y los descuentos en las tiendas forman una combinación que suele animar a los ciudadanos a salir de compras. El buen tiempo en gran parte del archipiélago y los suculentos descuentos que ofrecen los comercios parecen ser un buen reclamo para salir de compras. Las zonas comerciales de las islas comienzan a llenarse de gente, pero es fundamental recordar que las medidas de seguridad e higiene hay que seguir cumpliéndolas en el interior de las tiendas y en la vía pública. Estamos todos cumpliendo con las normas, aunque sea un poco difícil, pero bueno. En las rebajas ahora sí, que están así, lo que sí que a veces llego a la entrada y hay mucha cola y me doy media vuelta y me voy. Pues veo bastante ambiente en la calle, la gente está animada, pero se respeta el aforo, por lo tanto, el permitido en las tiendas. Lo que no gastamos en esta cuarentena, pues bueno, vamos a ver si nos compramos un teléfono nuevo, unas cositas para darse gusto, para después de tanto estrés, pues disfrutar un poquito.
Aforo de hasta el 40% en el interior de los comercios, distancia entre probadores, ropa desinfectada, distancia de seguridad entre clientes o higienización de manos antes de acceder al local. Estas son solo algunas de las medidas implantadas en esta fase 2 que se verán suavizadas a partir del lunes con la llegada de la fase 3. Se permitirá completar el aforo máximo, aunque en los centros y parques comerciales solo será de un 50%. Tiendas abiertas con mercancía rebajada a disposición de los clientes que solo deberán permanecer en el interior de estos establecimientos el tiempo estrictamente necesario para realizar sus compras. Unos 130.000 trabajadores se han visto afectados por ERTES en el sector de la hostelería en Canarias. Los empleados de la restauración han ido ya regresando poco a poco a sus puestos, aunque los del sector hotelero todavía siguen con la incertidumbre. 2 cadenas hoteleras canarias van a completar el salario de sus empleados mientras dure el ERTE. Las cadenas hoteleras Spring y Landmark Hotels han decidido completar a sus trabajadores el 100% de su salario mientras continúen en el ERTE. Ha habido 2 cadenas hoteleras que han sido un verdadero ejemplo de consideración con su personal, que es quien les ha llevado a tener esos beneficios en los últimos años. Han complementado hasta el 100% las prestaciones por desempleo. Este tipo de acuerdos se debería llevar a nivel sectorial y no estar cadena por cadena, hotel por hotel, lo que genera discriminación también entre los trabajadores del sector. Unos 60.000 trabajadores están afectados por ERTES en el sector alojativo de Canarias. Los sindicatos piden incentivos para facilitar la apertura de hoteles y la reincorporación a los puestos de trabajo. Lo normal es que cadenas hoteleras que tienen 5 o 6 hoteles empiecen a abrir 1 o 2 para ir concentrando reservas, a ver si esto va caminando. Hay cadenas que 5 hoteles son de la misma empresa. Si yo abro uno al 60%, pierdo la bonificación en la seguridad social de los otros 4,5 que pasan del 75 al 45%. Indudablemente eso es lo que hace que no abran. El gobierno estatal prepara un decreto que regule la prórroga de los ERTES de fuerza mayor en el sector turístico. Aquí en Canarias, los sindicatos se reunirán el 16 de junio con las patronales Asotel y Aero. El 1 de julio entraría en vigor por convenio una subida salarial en el sector. Los sindicatos contemplan un aplazamiento a cambio de una serie de reivindicaciones. Nosotros pretendemos que haya algún tipo de acuerdo de complemento de las empresas en la línea de las cadenas que hemos llegado a acuerdo y que sobre todo haya un expreso acuerdo de mantenimiento del empleo. La reapertura de hoteles se prevé lenta y progresiva y más de cara a la temporada de invierno. Después de la experiencia que está suponiendo esta crisis sanitaria, el Gobierno ha decidido regular y fomentar el teletrabajo. Antes de la situación de alarma, solo el 5% de los trabajadores utilizaba esta modalidad. En plena pandemia se llegó incluso, Lidia Rodríguez, casi al 35%. Sí, se llegó al 35%, incluso al 40%, que es el tope máximo, la cifra máxima que podemos alcanzar en relación al teletrabajo aquí en las islas, porque nuestra economía está basada en servicios que requieren un trabajo presencial. A pesar de eso, seguimos teletrabajando en casa y dicen los expertos que Canarias es el lugar ideal para hacerlo. Los más preparados para llevar a cabo tareas a distancia son los autónomos con un 20%. Natalia es trabajadora social. Desde el primer momento que se decretó la situación de alarma trabaja desde casa, atiende a los usuarios y les ofrece ayuda como hacía antes de la pandemia, pero esta vez tiene un ordenador por medio. Un seguimiento con ellos, que estén bien, tranquilizarlos por toda esta situación. Encima pues las situaciones se agravan, entonces bueno, es un poco complicado el trabajar desde la distancia, pero ha sido posible. Pero, ¿qué hace falta para poder trabajar desde casa? Necesitas las aplicaciones que normalmente usas también en el trabajo o en la empresa. Entonces son ellos que tienen que poner los medios correctos para que el trabajador pueda trabajar correctamente desde casa. En Canarias el 20% de los trabajadores podría desempeñar sus tareas a distancia, pero hasta ahora apenas un 5% lo hacía. Durante la pandemia se ha llegado al 40%. El trabajo en remoto se ve de otra manera después de esta crisis sanitaria. Algunos expertos dicen que ha llegado para quedarse. Del 6 al 9 de noviembre está previsto que en Gran Canaria se celebre el Nomad City, un encuentro mundial relacionado con el teletrabajo. Hace apenas unos minutos se actualizaron los datos de la evolución de la pandemia en Canarias. Indican que hay 2 nuevos contagios, Raquel Toste, localizados en Tenerife.
Sí, así es. 2 nuevos casos activos. 73 son los casos activos, 2 más que hace 24 horas. En total el número de positivos es 1.496. 110 personas han fallecido con coronavirus y además se siguen concentrando los casos en el área metropolitana de Santa Cruz, Laguna, mayoritariamente. Además también hay que recordar que la cifra más esperanzadora es la de las altas y en Tenerife 1.313 personas han recibido el alta. Gracias, Raquel. Ya se conocen los resultados de las últimas pruebas realizadas a las personas que viajaban en la última patera que llegó a las islas. También las realizadas a los pasajeros del vuelo Madrid-Lanzarote. José María de Páez, buenas tardes. Hay buenas noticias en este sentido. Sí, buenas noticias porque el resultado es negativo en un muestrario de 175 personas en los que efectivamente se encontraban pasajeros del vuelo del pasado viernes donde había un contagiado y también inmigrantes de la última patera que arribó a la isla el pasado jueves. Por tanto, la isla de Lanzarote se mantiene con solo 3 casos activos. 2 de ellos son mujeres que se encuentran en planta del Hospital Dr. José Molina Rosa y a otro, un varón, se le hace un seguimiento domiciliario. Por otro lado, hay que resaltar que poco a poco la isla va volviendo a la normalidad. Es el caso de algunas instituciones como la Cámara de Comercio de la isla. Vuelve el trabajo presencial a la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, también con ella los protocolos establecidos por el COVID-19. Todas aquellas personas que quieran acudir a la Cámara tienen que estar provistas de mascarilla. Se les va a tomar la temperatura y se les acompañará indicándole que tienen que hacer uso del dispensador de gel hidroalcohólico. Protección también para los trabajadores. Todos nuestros puestos están dotados por mamparas de seguridad, dosificadores de gel hidroalcohólico y dispensadores de líquido desinfectante. No hemos tenido que hacer modificaciones en cuanto al espacio, sino que lo que estamos haciendo es venir en turnos alternos. Unos días se trabaja desde casa y otros días se trabaja en la oficina. A partir de ahora será necesario solicitar cita previa en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Calculamos que en oficina ahora mismo podemos atender a 2 personas a la vez y cada persona más o menos viene a durar, cada asesoramiento, atención, viene a durar 1 hora de media, con lo cual son unas 15 personas al día. Una vuelta a la normalidad que de forma paulatina devolverá la vida a empresarios y emprendedores de la isla. El sector aéreo ha implementado con motivo de esta crisis sanitaria medidas de seguridad, higiene y prevención para garantizar la seguridad en los vuelos. Desde la Asociación de Líneas Aéreas se han referido a esas pruebas realizadas a los pasajeros y a la tripulación del vuelo que cubrió la ruta Madrid-Lanzarote. Entre las medidas que ya existían y todas las medidas de mitigación adicionales que se están poniendo, la posibilidad de contagio de COVID-19 a bordo de una aeronave es muy baja y además también que los protocolos que existen a la hora de gestionar en los casos en que se pueda dar la situación, como el vuelo en cuestión, pues están funcionando. A pesar de llevar ya una semana en la fase 3 en el Hierro, la población sigue respetando todas las medidas de seguridad. Este fin de semana la costa ha vuelto a ser el lugar elegido por muchos y los establecimientos pueden atender además, Aritia Marichal, buenas tardes, a más clientes. El Hierro sigue dando pasos hacia esa nueva normalidad. En esta fase 3 muchos han ampliado sus servicios en el comedor y en la barra en establecimientos de restauración de la isla del Meridiano. Los puntos de costa con la llegada del fin de semana vuelven a ser las zonas elegidas por muchos residentes. Fin de semana también de mercadillos municipales donde se mantienen las medidas de seguridad como el uso de la mascarilla, el gel o la distancia interpersonal. En el mercadillo de la Frontera que tendrá lugar mañana domingo se podrá contar ya con un aforo de 25 personas que vayan a hacer la compra de esos productos locales. Entre nubes y claros, pero con temperaturas cálidas, la costa vuelve a ser una opción este primer fin de semana de la fase 3 en el Hierro. Tiempo para refrescarse y disfrutar de la naturaleza, pero también para poner a punto las medidas preventivas en los establecimientos de restauración. El servicio se ha ampliado en las barras, terrazas y comedores al permitirse un mayor aforo, eso sí, con distancias, carteles y señales por medio. En los mercadillos de los 3 municipios de la isla, el mismo compromiso, cuidarse entre todos.
La gente sí ha tomado conciencia de usar mascarilla y etcétera, etcétera. Esa responsabilidad la tenemos muy adquirida ya, o sea, al salir de casa se me queda esto y vuelves a recogerla. Si queremos vencer al virus, tiene que ser así. Porque las mascarillas, el gel y el distanciamiento interpersonal se ha convertido ya en una imagen habitual también en estos espacios. En la frontera se podrá contar ya con un aforo de 25 personas. Ya son 6 los días que suma Gran Canaria sin reportar casos de coronavirus. Desde el jueves no ha habido nuevas altas médicas y podemos decir que la situación, Armiche Díaz, buenas tardes, se mantiene estable. Armiche. Sí, se mantiene estable. En Gran Canaria son 38 las personas que siguen recuperándose de la COVID-19. Solo 7 de ellas lo hacen en hospitales, una de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Desde que se inició esta pandemia, 596 personas han dado positivo en los test de coronavirus, 518 de ellas ya se consideran que están de alta. Solo 2 municipios, Artenara y Tejeda, en este tiempo no han reportado ningún caso de coronavirus, han estado libres de coronavirus durante todo este tiempo. Y un dato positivo, desde el pasado 17 de mayo no se reporta ningún fallecimiento nuevo, con lo cual las muertes se mantienen estables en 38. Gracias, Armiche. El martes está previsto que el Gobierno apruebe el decreto que regulará lo que han denominado como nueva normalidad. El documento recogerá sanciones económicas para las personas que no lleven mascarilla en los espacios públicos cerrados. En los municipios de la Cumbre de Gran Canaria van a comenzar a repartirlas de forma gratuita esta semana entre su población. Son datos del borrador que ultima el Ministerio de Sanidad. La norma establece multas de 100 euros para quienes no lleven mascarilla en espacios públicos cerrados. Su disponibilidad, limitada hace semanas, ya se ha normalizado. Al principio era un caos porque era mucha demanda y no nos llegaban las mascarillas. A día de hoy ya está la cosa normalizada. En Gran Canaria, los ayuntamientos de Valleseco, Tejeda y Artenara han adquirido 6.000 unidades FFP2 para repartir entre la población. Tienen pues más durabilidad y tienen más garantía. Nos dedicamos a este tipo de productos con las incertidumbres de un mercado donde pues se han producido algunas estafas. Superados los controles de calidad, ya están listas para el reparto. Cada vecino de Valleseco tiene derecho a una mascarilla gratuita como esta. Comienzan a repartirlas el martes cada día en una asociación de vecinos. Hay que acudir en horario de mañana acompañados del DNI. En Artenara el reparto será casa por casa. En Tejeda estarán disponibles en las casas consistoriales y el personal del ayuntamiento las hará llegar a los barrios más alejados. Continuamos conociendo a profesionales que han estado desarrollando su trabajo en primera línea durante la pandemia. Vamos a ver la importante labor ejercida por el equipo médico encargado de realizar las pruebas de detección del coronavirus en La Palma. La Palma comienza una nueva fase en la lucha contra la COVID-19. Tras el cierre de Coronado, consulta donde se centralizó la atención a los pacientes afectados, en el Hospital Palmero se trabaja para ceder el testigo a atención primaria. En este tiempo, el equipo a cargo de realizar las pruebas ha testado a casi 2.000 pacientes. Los pacientes llegaban a nosotros por muchísimas vías. Nos nutríamos de pacientes, tanto de compañeros como de las llamadas derivadas del 112, como gente que llegaba a nosotros, como contactos. Eso era una búsqueda intensa. Y siguen realizando el seguimiento a los casos que se mantienen activos en la isla. Los llamamos diariamente pues para detectar posibles complicaciones o incluso para seguir rastreándola. El rastreo no acaba el día que detectamos el positivo, el rastreo continúa porque los pacientes se siguen acordando de cosas. Así que todos los días hablamos con ellos y bueno, hasta que sean negativos. Con nueva sede en el hospital se han establecido nuevos mecanismos para mayor seguridad. Hemos tenido que manejar los recursos que ya están en el hospital, hemos tenido que cambiar horarios, crear circuitos y demás para que los pacientes puedan venir aquí a hacerse las pruebas de una forma segura, tanto para asegurar la seguridad de los pacientes como la nuestra propia. Nueva fase de la pandemia basada en la búsqueda y el rastreo. Aún queda trabajo por hacer, pero el realizado se ha cumplido con éxito. Pues en cuanto a la evolución del coronavirus en esta isla, la situación de estabilidad ha regresado tras 5 días sin registrar contagios. La Palma contabiliza a esta hora, Mónica Gómez, buenas tardes, 8 casos activos, Mónica. Así es, entre las 25 pruebas que se realizaron ayer en La Palma no hubo ningún positivo. Tampoco hay
este sábado nuevas altas médicas, por lo que siguen siendo 8 los casos que se mantienen activos y 86 las personas que han podido vencer la enfermedad hasta el momento. El inicio de la fase 3 en La Palma va a coincidir con otra buena noticia, y es que este lunes el Cabildo abre el plazo para que autónomos y empresarios soliciten ayudas económicas para financiar los gastos que les ha generado esta crisis sanitaria. La institución insular pondrá sobre la mesa 4,5 millones de euros y podrán solicitar estas ayudas no solo los autónomos o empresarios que hayan cesado su actividad o hayan tenido que cerrar sus establecimientos, sino aquellos que hayan sufrido una pérdida de ingresos entre un 50 y un 74%. Son unas subvenciones que nacen dentro de la política que se ha venido desarrollando desde este grupo de gobierno en el Cabildo Insular de La Palma, para dentro del plan Volver y sobre todo para devolver a la isla de La Palma progresivamente a la normalidad, y confiamos que de verdad sirvan de estímulo económico para que los empresarios puedan sobrellevar esta situación. Recuperar la normalidad conlleva un proceso de adaptación, como estamos viendo, con nuevas medidas que hay que seguir tanto en casa como en la calle. Esta situación ha llegado a generar algunos casos de ansiedad y de obsesión por la desinfección y la limpieza entre la población. Han sido semanas de confinamiento, de vivir alerta para proteger nuestras vidas. El comienzo de esta crisis sanitaria activó en nuestro cerebro el instinto de supervivencia, un estado que según los expertos no debe prolongarse en el tiempo, pues podría pasar factura a nuestra salud mental. En aquel momento sí que era necesario tener un estado de vigilancia continuo, pero ya no lo es. Hay que tener una prudencia, o sea, pasamos de un estado de pánico casi al principio, luego ha pasado a un estado de miedo, que no nos podemos quedar ahí, que es el estado en el que muchas personas se está quedando. La desescalada es una época de cambios que no todas las personas consiguen asumir y que podría acarrear la aparición de trastornos obsesivos compulsivos o incluso estado de ansiedad generalizada. De estar lavándose cada 2 por 3, de ver virus en todos los lados, de ir limpiando todo, no podemos quedarnos aislados viendo peligro en todos los lados, porque entonces nuestra salud mental cae, pero por definición. Hacer ejercicio. Salir a encontrarnos con los amigos, con las familias. Está claro que estar en el mar, estar en el sol, produce una satisfacción que al cerebro le da salud. Y hay que hacerlo, con la prudencia determinada, pero en el mar no hay virus. Eso dicen por lo menos, ¿no? Ya está, vamos a vivir con prudencia, con una separación, ya está, con confianza. Confianza y prudencia, las claves para avanzar de la mejor manera posible hacia la nueva normalidad. Esta crisis sanitaria ha obligado a hacer una reflexión en cuanto a la alimentación y a la importancia de consumir productos frescos y de cercanía. De hecho, una prueba de que muchos han echado una mirada al campo durante este confinamiento es que ha aumentado el alquiler de huertos y de terrenos para el cultivo. Ha sido la válvula de escape para muchos durante este confinamiento. Hemos vuelto a mirar al campo y eso se ha notado en negocios como este. Empezamos hace como 7 años y ahora yo me imagino que será porque la gente un poco con el confinamiento ha pensado un poco en cambiar su vida o en comer sano, en plantar, en tener un espacio que no tuvieron cuando estaban encerrados. La gente aquí, mientras estaba todo el mundo confinado, venía a recoger su cosecha, a plantar y tal con su contrato y podían pasar. Alquilan parcelas por 40 o 60 euros al mes según el tamaño, ofrecen asesoramiento y solo ponen un requisito. Lo principal de las huertas que alquilamos es que son ecológicas. No puedes echar nada de veneno que no esté permitido en la agricultura ecológica y tal. Tienen riego por goteo incluido, un temporizador para que no tengas que venir a regar si no quieres siempre, aunque hay mucha gente que prefiere venir todos los días y regar con una manguera. Y fomentan así la producción y el consumo de productos locales en un tiempo en el que tanto se habla de la importancia del kilómetro cero. El organismo de parques nacionales cumple 25 años. El Cabildo de La Gomera reconoce la labor de esta entidad de la que forma parte Mónica Darias. Buenas tardes, además, desde su constitución. El Cabildo de La Gomera reconoce la labor del organismo de parques nacionales, poniendo en valor el trabajo que presta la entidad en la conservación del patrimonio natural de España, coincidiendo con el 25 aniversario de su creación.
Un reconocimiento a la labor que lleva a cabo el organismo, que es una pieza clave para la conservación del patrimonio natural, que ha garantizado la supervivencia de múltiples ecosistemas únicos en el mundo. Además, en este reconocimiento se hace hincapié en la relevancia de proyectos de biodiversidad, cambio climático, desarrollo sostenible o las acciones formativas que se hacen a través del Centro Nacional de Educación Ambiental. Son más de 95.000 hectáreas que todos estos profesionales han sabido custodiar, que han sabido proteger y que han sabido transmitir de una generación a la otra. Por eso, sabiendo que habéis hecho un esfuerzo especial y excepcional, os deseo lo mejor en este 25 aniversario. Los últimos datos sobre la incidencia del coronavirus en Fuerteventura indican que la isla registra en estos momentos, Cristina Falcón, buenas tardes, solo un caso activo por coronavirus. Sí, ayer se confirmaba un nuevo caso activo después de que uno de los 59 migrantes que llegaban el pasado miércoles al muelle de Gran Tarajal diera positivo en la prueba PCR. En estos momentos todos ellos se alojan en una nave que en su momento fue creada como sede del puerto Schengen en la capital majorera y donde ahora mismo están pasando la cuarentena. Según ha confirmado la delegación del gobierno, el caso en seguimiento se encuentra en una zona aislada, habilitada y donde se cumplen con las medidas de seguridad. Además, está en seguimiento domiciliario. Son 46 los casos acumulados en estos momentos en la isla Majorera, una isla que se prepara para la siguiente fase de la desescalada. Pero si hay algo que sobre todo ha favorecido a la naturaleza y al medio ambiente ha sido el confinamiento. Y lo han podido comprobar los voluntarios de la Asociación Medioambiental Avanfuer, que han retomado sus actividades después de todos estos meses y han visto cómo la naturaleza se ha tomado un respiro. Con el avistamiento de aves y una ruta guiada por el barranco Río Cabras, la Asociación Avanfuer celebra la Semana del Medio Ambiente y los Océanos. Son una oportunidad para atraer a la gente a lo que nos rodea, meterlos a conocer la fauna, la flora, la geología y todo el valor natural que tiene la isla, que al final a veces no la conocemos por estar tan cerca. Y si hay algo que ha respetado el confinamiento, ha sido la naturaleza, que se ha tomado un pequeño respiro, incluidas las aves. Estos 3 meses no ha habido la presión del ser humano en ellas, porque las aves, en cuanto nos han visto, aves como la cigüeñuela, que mantienen la distancia con nosotros, pero hoy ha sido imposible. Una entretenida mañana que a muchos ha servido para aprender. Otra especie invasor que está desplazando lo que es el MIM. Y sobre todo conectar con la naturaleza. Es mi primera experiencia realmente aquí y la verdad es que es muy interesante. Descubriendo la belleza del paisaje majorero, que puede parecer desolador, pero en realidad esconde enclaves únicos para la flora o la fauna y no son tan solitarios como parecen. La Guardia Civil investiga a 2 personas por robar 150 kilos de lubina de acuicultura en Lanzarote. Fueron interceptados en un control rutinario de carretera a la altura del pueblo de Uga. Tras la inspección del vehículo, se localizaron varios barreños con lubinas en su interior sin las condiciones higiénico-sanitarias correspondientes. La investigación de los agentes concluyó que el pescado fue sustraído de una granja marina. Técnicos de carreteras del Cabildo de Gran Canaria están trabajando de forma preventiva en varias vías de la isla para evitar desprendimientos. Estos días han actuado en la Gran Canaria 350, a la altura del barranco de Asuaje. Como ven en las imágenes, los operarios han realizado maniobras complicadas para resolver problemas de fisuras y evitar la caída a la calzada de piedra como esa de gran tamaño. Vamos a repasar ahora los datos nacionales e internacionales sobre la evolución del coronavirus. En España, desde que comenzó la pandemia, se contabilizan más de 240.900 casos y ya han recibido el alta más de 150.000 pacientes. 27.134 personas han perdido la vida. Madrid, con más de 68.000 casos, sigue siendo la comunidad más afectada, seguida de Cataluña. Y ya son más de 6 millones los casos en todo el mundo. Unos 2,5 millones de afectados han recibido el alta y han fallecido casi 400.000 personas.
El país más afectado es Estados Unidos, con casi 2 millones de casos. En Rusia ya se superan los 450.000. Italia y España continúan estables y han logrado frenar el ritmo de infecciones, pero desde hace semanas el Reino Unido es el país europeo más afectado, con más de 280.000 casos. En Brasil superan los 600.000 contagios. El virus sigue en expansión en el continente americano. En Chile, este viernes batían récord con 92 fallecimientos en un día. Los cuidados intensivos están al límite de su capacidad. Mi papá llegó con problemas respiratorios, lo tuvieron 4 días en las carpas, que si nosotros no alegamos, mi papá todavía estaría ahí. En el mundo se superan los 6,5 millones de contagios. Son datos de la Organización Mundial de la Salud, una institución a la que cuestiona ahora también el presidente de Brasil. Jair Bolsonaro vuelve a estar en el centro de la polémica por llamar terroristas a los manifestantes que piden mejoras democráticas. En Italia, uno de los países más castigados por la pandemia, las autoridades siguen preocupadas. De los 518 casos reportados este viernes, más de 400 se localizan en la región de Lombardía. Y estas colas se han repetido a diario en Wuhan, China. Casi 10 millones de ciudadanos se han sometido a test en 15 días, en el que fue epicentro de la pandemia. Solo 300 han dado positivos, son asintomáticos y no se ha encontrado rastro de virus en sus pertenencias. Las protestas contra el racismo y la brutalidad policial a raíz de la muerte del joven afroamericano George Floyd se repiten en Estados Unidos. Hoy se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y agentes de policía en Portland. Con un carácter más pacífico, se han convocado concentraciones también en otras ciudades como Nueva York y en países como Japón o Australia. Esta marcha que ven en Sydney congregó a miles de personas después de que la justicia la autorizara, pese a que no se garantizaban, como ven, las medidas de distanciamiento. Pues en Washington se preparan a esta hora para llevar a cabo una multitudinaria manifestación. Es la 9ª jornada de protestas en el país y las autoridades han ordenado, Julia Riera, buenas tardes, el repliegue de tropas. Las protestas originadas por la muerte de George Floyd bajan de tono por todo Estados Unidos, mientras la Casa Blanca aseguró que todas las opciones están sobre la mesa para proteger al pueblo estadounidense. El secretario de Defensa, Mark Esper, quien se ha mostrado contrario a una intervención militar, ordenó el repliegue de parte de las tropas regulares desplegadas en la zona de la capital. Mientras el secretario de Justicia, William Barr, aseguró que las acciones violentas desatadas en medio de las manifestaciones podrían estar ligadas a intereses extranjeros. El fiscal también señaló que el Departamento de Justicia se encuentra trabajando para restaurar el orden en el país y defendió recurrir a agentes federales para controlar las protestas. Desde Washington informó Julia Riera de La Voz de América para Televisión Canaria. En Madrid hoy han reabierto al público los museos del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen. Van a ver las colas que se han registrado para acceder a estos recintos. Los protocolos sanitarios requieren limitar el aforo a 1/3 de su capacidad habitual. Además, las visitas no pueden ser libres y deben seguir un itinerario determinado para evitar la saturación en las salas. La oferta online del Teatro Guimerá ofrecerá esta tarde el espectáculo Soy Volcán, Salitre y Lava. Es una propuesta cultural dirigida al público familiar que hace un recorrido por las 8 islas a través de la música. En el espectáculo colabora el timplista Germán López. Soy la sombra de un almendro. La protagonista de Volcán, Salitre y Lava hace un recorrido por el archipiélago, acompañada por un timple y a ritmo de folías. De esta forma narra a su nieta Arima el origen de cada isla. Es una obra didáctica y constructiva en la que contamos la historia de nuestro archipiélago. Interpretado por Laura Perdomo en el papel de la abuelita Gara y Sara Santana como su nieta Arima, acompañados en todo momento del timple de Germán López. La obra, que estaba de gira antes de la crisis del coronavirus, tenía previsto su estreno en Tenerife. La compañía decidió grabarla durante el confinamiento para que pudiera ser disfrutada a través de las redes. Teníamos varias fechas concertadas con el teatro, pero claro, dadas las circunstancias nos hemos tenido que adaptar y la hemos grabado
a puerta cerrada. Ahora llega al Guimerá de Santa Cruz de Tenerife a través de su oferta online. La aplicación, abuela. Ay, pero tú quieres aprender las cosas por aquí. En Tenerife, después de meses sin celebrarse actividades culturales presenciales para los más pequeños, hoy se ha llevado a cabo una sesión de cuentos para bebés. Las actividades culturales presenciales regresan al municipio de Candelaria. Hoy se ha celebrado una doble sesión de bebecuentos en las que se han agotado las plazas. Esta es la primera sesión de bebecuentos y de cuentos en general que he vivido desde que comenzó la crisis, la cuarentena, el confinamiento. Yo pensaba que iba a estar más complicado porque al ser muy chiquititos, al ser bebés, se mueven más, pero están en sus cuadraditos, bien colocados, no se han movido casi. Al ser menos personas ayuda a que se concentren. Niños y adultos han disfrutado de esta sesión en grupo tras más de 3 meses sin actividades infantiles. Se desinfecta antes y después de la sesión, la gente está separada, entra con mascarilla, tienes el desinfectante a la entrada, es decir, se cumplen todas las medidas de seguridad reglamentarias. Muy contenta de que se haya tomado ya la iniciativa de volver. Hay que seguir haciendo lo que seguíamos haciendo antes, con precauciones ahora y medidas de seguridad, pero hay que seguir. Esta actividad forma parte de la desescalada cultural que ha preparado el Ayuntamiento de Candelaria, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. En este mes de junio va a estar marcada principalmente por los bebecuentos, los cuentacuentos para adultos, también algunas sesiones de teatro que queremos ir preparando y sobre todo potenciando la red de bibliotecas con los clubes de lectura. También habrá talleres de apoyo a las familias para aprender a llevar esta vuelta a la normalidad en la era COVID-19. Pues así, con iniciativas que indican que poco a poco se va recuperando la normalidad, terminamos. Se quedan ahora con nuestra compañera Natalia Cuellar, que les va a traer toda la información deportiva, y nosotros regresaremos, como siempre, con más noticias a partir de las 8:30 de esta tarde. Hasta entonces, adiós.